Bem-vindo a Social Steps, tu podcast sobre trajetórias e carreiras de impacto social. Este é o primeiro episódio de uma série de conversações enfocadas em profissionais de América Latina para discutir problemas e soluções em nossa região. Muito bem, para começar me gostaria de fazer uma pergunta. Que pensas em trabalhar em uma organização internacional e gerar um impacto social positivo? De hecho, este é o sonho de muitos e muitas profissionais em todo o mundo. Gerardo é um trabalhador social cuja trajetória se desenvolveu em el contexto de la migração em Europa e Centroamérica. A lo largo de sua carreira, Gerardo trabalhou para a Cruz Roja Espanhola, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo e outras organizações. Actualmente, estás em Panamá, trabalhando em la área de assistência social e também como consultor de investigação em el Norwegian Refugee Council. Tu trabalho se centra em la promoção de los derechos humanos de la población migrante e la formulación de políticas públicas para mejorar los procesos de gobernabilidad e seguridad ciudadana de las personas jóvenes. En nuestra conversación, hablaremos de la compleja situación de los migrantes centroamericanos, incluyendo las conocidas caravanas de migrantes, consejos de carrera y otros puntos importantes sobre la rutina de los trabajadores sociales y la importancia de los consultores de investigación en la formulación de políticas públicas. Por último, antes de nuestra conversación, não olvide registrar-se em Social Steps em sua aplicação de streaming favorita. E vayamos a nossa conversação de hoje. En primer lugar, Gerardo, muchas gracias por tu tiempo en este podcast. Es el primer episodio español de Social Steps. Y para iniciar nuestro diálogo, Gerardo, ¿de dónde eres? ¿Qué y en qué país estudiaste? ¿Cómo te interesaste por tu área de trabajo? ¿Y en qué organizaciones y empresas has trabajado? Buenos días, Guillermo. Bueno, un gusto saludarte también a ti y a los oyentes. Muchas gracias por la invitación a participar en este interesante podcast. Y mi nombre es Gerardo Carballo, tengo 32 años, soy español. Estudié Trabajo Social en la Universidad Complutense de Madrid y posteriormente hice un máster en Estrategias y Tecnologías para el Desarrollo, la cooperación en un mundo en cambio, así se llama este máster, en la Universidad Politécnica también en Madrid. Bueno, ¿cómo decidí estudiar Trabajo Social? Pues siendo adolescente, cuando estaba en el instituto, ¿no? Y se acercaba el momento de acceder a la universidad, no tenía claro exactamente qué carrera estudiar, pero sí sabía que quería hacer algún estudio vinculado a lo social, ¿no? Para mí, digamos que era más difícil imaginarme un trabajo que no tuviera un impacto directo en beneficio de la sociedad, ¿no? De hecho, es algo que todavía valoro mucho, ¿no? A la hora de involucrarme en una organización, que me sienta representado con los valores o con la misión de esa organización. Entonces estaba dudando entre psicología y trabajo social y hablé precisamente con la trabajadora social de mi instituto, que hacía una labor de orientación vocacional, ¿no? Por así decirlo. Y me aclaró las dudas y vi que, digamos, el trabajo social, a diferencia de psicología, pues podía generar ese impacto más social, ¿no? De diagnosticar cuáles son las necesidades de un colectivo, de determinados perfiles de población, y entonces entendía que me podía sentir más cómodo y también que podía causar más impacto siendo trabajador social que psicólogo. Tardé un tiempo, la verdad, en hacer un máster porque aunque terminé la carrera tampoco tenía claro en qué especializarme. Pero fue, sin embargo, el ver los acontecimientos que estaban ocurriendo en España y en Europa en general con las crisis de refugiados, ¿no? Me sentía un poco como conmovido y también con la necesidad de tomar acción y hacer algo para tratar de entender qué era lo que estaba ocurriendo y cómo se podían promover los derechos humanos de las personas migrantes. Y por eso decidí hacer este máster y especializarme más en el área de migración, ¿no? Además tuve la fortuna de que simultáneamente a hacer el máster yo iba por las mañanas a trabajar con Cruz Roja Española en el programa de refugiados y brindaba acompañamiento socioemocional a las personas solicitantes de protección internacional que entraban al aeropuerto de Madrid Barajas Adolfo Suárez
y que solicitaban protección internacional. Entonces les explicábamos las diferentes fases del proceso, atendíamos sus necesidades durante su tiempo de espera, que podía ser desde una semana hasta meses incluso. Y bueno, se veían situaciones también estresantes, ¿no? y comprometidas porque cuando pasan una fase de examen para valorar si efectivamente pueden formar parte de la sociedad española como refugiados, posteriormente hay un reexamen y si no se acepta su solicitud, deben ser deportados a su país de origen, ¿no? Y son países que están viviendo situaciones conflictivas, ¿no? Donde hay violencia, inseguridad, no pueden encontrar oportunidades socioeconómicas. Entonces, tener que vivir ese momento, la verdad que fue complejo, pero al mismo tiempo quería seguir estando en ese contexto de trabajo, ¿no? Sí que entendí que desde el punto de vista humanitario quizá estaba conociendo un poco las necesidades y cuál era el contexto real de las personas en situación de vulnerabilidad, pero entendía que quería comprender, digamos, cuál era el marco social que hacía que se produjera eso para poder analizarlo y promover cambios en las políticas públicas, ¿no? Entonces, bueno, hice luego este máster, al finalizar el máster, perdón, hice la pasantía en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Ciudad de Panamá, que llegué en el año 2016 y continúo viviendo aquí. Concretamente estuve vinculada al clúster de gobernabilidad y construcción de paz y me dediqué a diferentes tareas durante esos 6 meses de pasantía, entre ellas a coordinar un grupo de trabajo sobre cohesión y promoción de una cultura de paz con diferentes poblaciones en las provincias del territorio panameño para formular la política de seguridad ciudadana 2017-2030 del país, ¿no? Eso me permitió, digamos, conocer un poco la idiosincrasia del territorio, ¿no? Porque hay 9 provincias, hay territorios indígenas, no es lo mismo la ciudad que el norte o el sur del país, ¿no? Entonces, creo que tuve la fortuna también de en poco tiempo poder conocer un poco cuál era la realidad social del país. Y también en la etapa final de mi pasantía estuve apoyando la organización de la consulta regional de Juventud, Paz y Seguridad, que estaba dirigida a promover la resolución 2250 de Naciones Unidas, que reconoce el papel de los jóvenes para prevenir conflictos y construir una cultura de paz. Entonces, gracias a esa experiencia, a esa involucración en la organización del evento, en la selección de los participantes, en la relatoría posterior de este evento, pues pude luego ser contratado como asistente de investigación en juventud y posteriormente más ligada a toda el área del clúster de gobernabilidad y construcción de paz, ¿no? Que habla de prevención de conflictos, seguridad ciudadana, poblaciones en situación de vulnerabilidad, entre las que estaba también juventud, grupos indígenas, ¿no? Y así fue como llegué a Ciudad de Panamá y finalicé en el año 2020, febrero de 2020, cuando decidí que quería, digamos, retomar mi experiencia de trabajo en el ámbito de migración y así fue como surgió la oportunidad de trabajar en el Consejo Noruego para Refugiados, donde trabajo actualmente como consultor de investigación para los boletines Red LAC, que es el grupo de riesgos, emergencias y desastres para América Latina y el Caribe, que lo conforman agencias de Naciones Unidas, organizaciones no gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil. En estos boletines lo que hacemos es redactar una temática que sea de interés para las organizaciones que forman parte de este grupo de trabajo y que dé a conocer la crisis de protección y situación de violencia que se vive en los países del norte de Centroamérica y México. Hasta el momento hemos elaborado boletines, por ejemplo, de cómo la extorsión conduce al desplazamiento forzado en Guatemala, Honduras, Salvador. También del impacto del cambio climático en el desplazamiento de estas poblaciones. Y recientemente, este año, hemos incorporado también el análisis de Panamá, sobre todo por la situación en la frontera con el Darién, con Colombia, donde fundamentalmente vienen muchas personas de Haití y de Cuba. Bueno, Gerardo, su trabajo tiene un profundo impacto social. ¿Cuáles son las alegrías y las tristezas de trabajar en su área? ¿Qué te gusta y cuáles son los mayores desafíos en tu carrera? Sí, trabajar como investigador social puede ser gratificante simplemente por el conocimiento en sí mismo
que descubres durante tu trabajo, ¿no? Y también el entendimiento y comprensión del ámbito laboral en el que te desarrollas, ¿no? En este caso, pues migración, ¿no? El hecho de tener que monitorear información, redactar información, analizarla, eso hace también, es estimulante intelectualmente en el sentido de que entiendes mejor el ámbito migratorio, por ejemplo, en este caso de Centroamérica, ¿no? Eso es una de las cuestiones que más me gusta, ¿no? Con las que disfruto haciendo mi trabajo. También es que desarrollas la capacidad, ¿no? Como investigador social para establecer relaciones complejas entre diferentes temáticas, ¿no? Y eso creo que te concede un pensamiento crítico de la sociedad y de las relaciones internacionales, ¿no? Por ejemplo, en mi caso fue una propuesta personal el hecho de que hiciéramos un boletín sobre extorsión y desplazamiento forzado. No se había hecho anteriormente en el grupo de Red Lag, en el grupo de protección, y permitió comprender un poco mejor, ¿no?, cuál es la dinámica que lleva a las personas a desplazarse de Centroamérica y entender que es un fenómeno multidimensional, ¿no?, que es violencia, inseguridad, falta de oportunidades socioeconómicas, impacto del cambio climático, pero la extorsión, precisamente por la clandestinidad y la opacidad de datos que existen en las instituciones de Centroamérica sobre las tasas de extorsión, quiénes las sufren, datos desagregados sobre qué personas de qué edades suelen ser más propensas a sufrir extorsión, a qué negocios se extorsiona más. Entonces, esa falta de comprensión permite que no se pueda capturar, digamos, esa información que, sin embargo, en la realidad está afectando y hace que no pueda ser viable para estas personas continuar viviendo en su territorio, ¿no? Lo menos gratificante como consultor es que pues no siempre tiene tu trabajo la visibilidad que te gustaría, ¿no?, o el reconocimiento que podría tener. Al final son obviamente trabajos en equipo, ¿no? Y a veces pues yo, por ejemplo, pues estos boletines RELAC, yo y los otros dos colegas que los realizamos, pues sabemos que somos nosotros quienes estamos haciendo esos boletines, ¿no? Pero en ningún momento aparece nuestro nombre, ¿no? O en cada capítulo indica que si quieren más información que se dirija a nosotros, ¿no? Entonces, al ser un trabajo de consultoría, pues a veces tienes esa invisibilidad y también que tienes un impacto limitado, ¿no?, para generar cambios sociales, quizás. O sea, nosotros digamos que tenemos buenos diagnósticos, formulamos recomendaciones, pero creo que algo recomendable sería que hubiera una mayor interconexión entre investigadores sociales y gente que opera en el terreno, ¿no?, en el ámbito humanitario o en el ámbito también de desarrollo. Que hubiera esa interacción más continua, más frecuente, creo que sería bueno para conseguir los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030. Aún sobre tu trabajo, ¿cuáles son los mitos y malentendidos sobre tu carrera? ¿Podrías aclararlas a las personas que están escuchando nuestra conversación? Claro. Bueno, creo que en este caso hay como dos mitos, ¿no? Por un lado, el de mi carrera de trabajo social y otro que es el de la profesión que ejerzo actualmente, que es investigador social, que está relacionado, pero no necesariamente es lo mismo. Como trabajo social a veces se confunde, ¿no?, porque es un concepto, parece como ambiguo, poco definido. En España al menos se considera que son las personas que conceden prestaciones en los servicios sociales a las personas que están en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, esa es solo una de las salidas profesionales, ¿no? No necesariamente abarca toda la dimensión de trabajo social, que en realidad busca diagnosticar y abordar los factores estructurales y coyunturales que impiden que las personas vivan de manera digna, libre y autónoma, ¿no?, que están presentes en muchos entornos laborales, desde la prevención de la violencia de género hasta la facilitación de habilidades sociales para personas desempleadas o el acompañamiento y la atención a personas migrantes y refugiadas. Precisamente creo que una de las consecuencias, de las pocas consecuencias positivas del COVID-19 es que creo que los organismos de Naciones Unidas sí que han entendido mejor un poco la importancia que puede tener el trabajo social para evitar que las personas más afectadas por el COVID-19 sigan en una situación de desigualdad, ¿no? Cuando se habla, por ejemplo, de no dejar a nadie atrás, que es uno de los principios de la Agenda 2030,
pues es muy importante establecer sistemas de protección social sólidos que precisamente garantizan que nadie se quede atrás y evitar entonces un agravamiento de la desigualdad como consecuencia de los efectos socioeconómicos de la pandemia, ¿no? Y teniendo en cuenta que estamos en una región, América Latina y el Caribe, donde gran parte de la población, en líneas generales, trabaja en una economía informal, donde no tiene acceso a seguridad social. Esto significa que los riesgos sociales que sufren a lo largo de su vida, es decir, desde una discapacidad, pérdida de empleo, muchas veces lo tienen que asumir individualmente, ¿no? Las instituciones no cubren ese tipo de riesgos y eso precisamente creo lo que hace que haya como esa crisis del contrato social que se habla, ¿no? Que organizaciones como PNUD están documentando ese contexto, donde no hay un equilibrio entre los derechos y deberes a los que se comprometen los ciudadanos y el Estado, ¿no? Cuando yo siento que doy más al Estado de lo que el Estado me da a mí, hay esa crisis de identidad, crisis de contrato social y es lo que hace que las personas desconfíen en las instituciones, no vayan a votar, haya poca confianza no solo en las instituciones sino en el vecino y al final entonces todo tipo de problemas sociales que se puedan vivir se agraven todavía más por esa crisis del contrato social, ¿no? Y en cuanto a investigación social, pues muchas veces no se entiende porque creo que es un problema, digamos, que arrastra todo lo social. Creo que en general a las personas que no necesariamente se dedican al ámbito social les cuesta trabajo entender en qué consiste el trabajo que hace un psicólogo, un sociólogo, un abogado, quizás un poco mejor, ¿no? Un trabajador social. Y entonces como investigación social pareciera, sobre todo yo creo que se le desprestigia en el sentido de que consideran que es muy sencillo, que es monitorear información, escribir, pero cuando estamos hablando de que estamos en una sociedad del conocimiento, de la información, donde se maneja un flujo de comunicación inmenso, no todo el mundo tiene la habilidad para detectar qué información es importante y qué información es anecdótica y cómo, sobre todo, hilar los argumentos, ¿no? Entonces, para resumir e ir terminando, creo que los investigadores sociales pueden ser necesarios en cualquier organización y que fundamentalmente se pueden ayudar a tratar de entender mejor el ámbito en el que se desenvuelve la empresa y cómo puede aportar valor añadido también su organización, ¿no? Por ejemplo, incluso en la responsabilidad social empresarial es importante, si no un investigador social, sí disponer de personas que sepan capturar de qué modo la organización puede añadir ese valor social al trabajo que realiza, ¿no? Sí, yo puedo imaginar. Bueno, estudié Derecho, soy abogado, pero estudio Sociología y Análisis de Datos. Y es interesante porque existe una idea errónea sobre las habilidades. Mucha gente piensa que solo las personas que trabajan en el campo legal tienen el poder de cambiar las políticas, el decision making. Pero los sociólogos y los trabajadores y trabajadoras sociales son igualmente cruciales en la evaluación de datos y en el proceso de toma de decisiones políticas. Y hablando de temas sociales, más específicamente de los debates migratorios, el tema de las caravanas migratorias en Centroamérica es bien conocido en todo el mundo. En un periodo de 5 años, Gerardo, ¿cuáles fueron los principales cambios en la dinámica de estas caravanas? Si es así, ¿qué motivó estos cambios? ¿Factores políticos, ambientales, sociales, otros? ¿Y cuál es la importancia de los trabajadores y trabajadoras sociales en este contexto? Bueno, sí, como bien mencionas, ha habido varias caravanas a lo largo de los últimos años, ¿no? Digamos que una de las primeras fue también en octubre del 2018, que también partió de Honduras, ¿no? Y se dirigen hacia Estados Unidos y México. Y un dato interesante es que precisamente estas caravanas muchas veces se han organizado a través de las redes sociales, ¿no? De Facebook, por ejemplo, grupos de migrantes hablaban de en qué lugar iban a quedar. Por ejemplo, en Honduras suelen quedar en una estación de buses y de allí partir y dirigirse hacia Estados Unidos y México. Y bueno, en cuanto a los factores que han propiciado esas caravanas, pues son múltiples. Como hemos dicho anteriormente, el fenómeno del desplazamiento es multidimensional. Nos encantaría, ¿no?, que fuera unicausal.
es decir, que tuviera una sola explicación de por qué la gente está huyendo de sus hogares, pero la realidad es que se debe a muchos factores, ¿no? Desde la violencia, bueno, Guatemala, Honduras y El Salvador tienen algunas de las tasas de homicidios más altas de todo el mundo. Y no solo de homicidios, sino también, hay que decirlo, de violencia sexual, ¿no? De feminicidios, de desapariciones. Entonces, la propia situación de inseguridad ciudadana hace también muy inviable continuar viviendo en estos países. También la pobreza, ¿no? Tienen índices de pobreza absoluta y pobreza relativa muy altos, si bien lo han mejorado en los últimos años. La falta de oportunidades socioeconómicas también. Y el impacto del cambio climático, ¿no? Vemos como cada año ocurren desastres en estos países, que eso también impide que las personas que se dedican a la agricultura, la pesca, la ganadería puedan continuar con sus medios de vida, y también el impacto que tiene en términos de soberanía alimentaria, ¿no? Pero digamos que los cambios que ha habido es sobre todo en número, ¿no? Se entiende que en un principio iban más personas en estas caravanas y que en los últimos años se han reducido. También hay que tener en cuenta el contexto del COVID-19, que con el cierre de fronteras y el endurecimiento de las medidas de restricción, pues hace más difícil también salir de un país, ¿no? Pero al mismo tiempo ha hecho también que las personas migrantes afronten más riesgos de protección, porque las fronteras están más protegidas, vigiladas, y entonces es difícil salir, digamos, por las fronteras oficiales, y frente a eso deciden ir por los llamados puntos ciegos, es decir, fronteras no oficiales, que sin embargo son también puntos de paso entre un país y otro, ¿no? Y eso hace que también el dinero que paguen a los coyotes, a los traficantes, aumente, porque se entiende que al asumir más riesgos pueden exigir un mayor precio por brindar esos servicios, ¿no? En cuanto a por qué eligen migrar en caravana, pues creo que en parte, según las investigaciones de ACNUR, OIM y otras organizaciones especializadas en el ámbito migratorio, es porque se entiende que las personas consideran que están más protegidas para sufrir determinados delitos que al ir individualmente o por unidades familiares, ¿no? Y también que pueden recibir una mayor asistencia por parte de organizaciones tanto gubernamentales como no gubernamentales, ¿no? Al recibir un gran volumen de personas, pues obtienen más visibilidad y, por tanto, una mayor atención, al menos en un primer momento, en los países que van transitando, ¿no? Y eso hace que también, al migrar en general en condiciones de irregularidad, pues hace que sea más económico, porque no deben pagar a coyotes o traficantes de personas, sino que al ir en grupo, digamos, tienen una mayor protección para sufrir este tipo de delitos, ¿no? Los gobiernos han actuado de manera distinta. En 2018, por ejemplo, y como respuesta de un debate público generalizado, Estados Unidos desplegó a unos 7.000 oficiales militares en la frontera con México, y a principios de 2019 pues otros miles de personas migrantes fueron detenidas en la frontera de Estados Unidos, otros recibieron visas humanitarias en México, mientras que otros fueron deportados o bien decidieron regresar a sus países de origen, ¿no? En abril de 2019 también el gobierno mexicano tomó medidas para evitar el tránsito de migrantes a través del país. Y, por ejemplo, la última caravana de migrantes en enero de 2020, que salió de Honduras y llegó a la frontera entre Guatemala y México, el gobierno mexicano precisamente denegó su solicitud de permiso para transitar por México hacia la frontera con los Estados Unidos, ¿no? En general, lo que estamos viendo es que el COVID-19 ha sido usado como un pretexto por parte de los países para imponer medidas más restrictivas frente a la migración, cerrar sus fronteras y, en algunos casos, externalizarlas, ¿no?, en otros países. El cambio de administración Biden, si bien ha supuesto un progreso en determinadas políticas, lo cierto es que, por ejemplo, algunas medidas como el llamado Título 42, que permite la expulsión inmediata de personas migrantes que llegan a la frontera de Estados Unidos, bajo el pretexto de que en medio de la pandemia es un peligro para la salud pública de ese país, pues lo que ha hecho es que haya habido cifras históricas en cuanto a detenciones y devoluciones de personas migrantes, y que además al
al considerar que los niños y los menores de edad migrantes no acompañados no están sujetos a esta política de expulsión inmediata, muchas familias lo que deciden es precisamente enviar a sus hijos y a sus hijas a Estados Unidos con el objetivo, con la ilusión de que puedan llegar a ese país y en un segundo momento pues continuar la migración familiar, ¿no? Lo que sí que querría recalcar es que independientemente de las condiciones, tanto en situación de regularidad o irregularidad de estos migrantes centroamericanos, es necesario un enfoque basado en derechos humanos a la hora de gestionar la gobernanza migratoria, ¿no? Para que puedan proteger a todas las personas migrantes en la ruta de la explotación, la violencia, el abuso y la detención arbitraria, ¿no? Y sobre todo que tomen medidas específicas respecto a las personas que están en situación de mayor vulnerabilidad, como son los niños y niñas no acompañados. Hace unos meses estaba asistiendo a una conferencia científica y en este evento participaron algunos profesores y profesoras de Guatemala, El Salvador y Honduras. Se discutió que existe una migración interna muy expresiva en estos tres países. ¿Ha habido una militarización de las fronteras entre los países de Centroamérica como sucedió en México y Estados Unidos? Claro. No, una pregunta muy interesante. Precisamente Panamá abrió sus fronteras con Costa Rica en marzo de 2021. Ellos tienen una política, estos países, acordada que se llama, creo es flujo controlado, perdón, donde establecen un cupo, digamos, de personas migrantes que pueden pasar diariamente la frontera entre ambos países, ¿no? Lo cierto es que la situación en la frontera, fundamentalmente del Darién, en la frontera entre Panamá y Colombia, se ha agravado durante los últimos meses. El número, por ejemplo, de migrantes haitianos y cubanos ha disparado hasta por 15 el número respecto a los meses anteriores. Y eso en parte también Colombia, por ejemplo, sí que abrió sus fronteras, no sé si fue en mayo o junio de 2021, y eso ha hecho que las personas que migran, por ejemplo, a Haití o Cuba, que sabes que llegan a Chile y a Brasil fundamentalmente y que han estado viviendo durante años en estos países, ¿no? Cuando, por ejemplo, se celebraron los Juegos Olímpicos de Río, muchas personas haitianas fueron a trabajar, ¿no? Como mano de obra barata en este evento y posteriormente pues la situación socioeconómica se deterioró y ellos fueron uno de los principales damnificados y entonces continuaron migrando. Brasil, en lugar de convertirse en país de destino, pues fue país de tránsito y continuaron migrando rumbo hacia el norte, ¿no? Hacia Estados Unidos y México, ¿no? Y la cuestión es que en Panamá, primero, la propia condición geográfica es muy compleja, ¿no? La selva del Darién tiene un clima muy inhóspito, en temporadas húmedas hay lluvias torrenciales, personal de organizaciones humanitarias como Médicos Sin Fronteras han hablado de que las personas llegan con muchas lesiones, magulladuras, deshidratadas, durante el tránsito sufren muchos casos de violencia sexual. Entonces es una situación bien compleja, pero en términos de gestión de migración, digamos que Panamá tiene la frontera abierta con Colombia. En este momento hay, de hecho, en la localidad fronteriza de Necoclí, en Colombia, cercana a Panamá, se estima que había como unas 10.000 personas varadas tratando de cruzar a Panamá. Y esto es una situación muy reciente, pero la Defensoría del Pueblo de Panamá la semana pasada, y creo que continúa estos días, está reunida con la Defensoría del Pueblo de Colombia, de Ecuador y de otros países precisamente para ver de qué manera pueden gestionar esta situación y sobre todo establecer una ruta segura para los migrantes, ¿no? Más allá de que estén migrando en situación irregular. Me sorprende que haya personas cruzando la frontera terrestre entre Colombia y Panamá. En esta región se encuentra el Darien Gap. Es un lugar muy peligroso debido a la presencia de carteles de la droga y, bueno, otros peligros comunes de un lugar inhóspito. Es una situación de extrema vulnerabilidad por parte de estas poblaciones. Sí, exacto. Y además no hay mucha presencia institucional de Panamá. Digamos, por ejemplo, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia no está presente en las estaciones de recepción migratoria, que son estos albergues
que habilitan las organizaciones humanitarias para la estancia temporal de los migrantes que pasan por el Darién, ¿no? Que hay 4 estaciones de recepción migratoria. Y sí, es una situación compleja, primero porque por la propia condiciones geográficas, como decía, no hay mucha presencia de organizaciones humanitarias, y hay presencia, pero cuando ya han cruzado la selva. Lo que ocurre en la selva muchas veces hay mucha opacidad respecto a lo que ocurre, mucha clandestinidad. Por ejemplo, no hay cifras oficiales sobre desapariciones de migrantes, que seguro que las hay en ese trayecto, o de muertes de personas migrantes, ¿no? Entonces, es difícil documentar cuál es como el estado de situación de esa frontera y, por tanto, formular recomendaciones de políticas públicas, ¿no? ¿Y cuál es la importancia de los trabajadores y trabajadoras sociales y los consultores, las personas que trabajan en consultorías de investigación en el contexto de la militarización de las fronteras? Claro. Sí, los consultores de investigación creo que en este sentido pueden, digamos, sistematizar, en primer lugar, toda esa información que está dispersa en diferentes canales, ¿no? Desde notas de prensa, la página web de organismos de Naciones Unidas, ¿no? Y puede ayudar primero a hacer eso, sistematizar esa información que está dispersa en diferentes canales, hacer un diagnóstico de la situación, es decir, qué está ocurriendo, cuántas personas migrantes están huyendo, qué riesgos de protección están afrontando, cuáles son las respuestas institucionales, qué brechas de información o desafíos hay a la hora de atender a estas poblaciones, y a partir de ahí establecer una hoja de ruta, ¿no? O de próximos pasos, justamente como el nombre de este podcast, ¿no? ¿Cuáles son los next social steps para hacer en relación a la gestión de este flujo migratorio en las fronteras, ¿no? Entonces creo que tiene una labor muy importante de visibilizar lo que está ocurriendo y proponer recomendaciones que permitan evitar que vuelva a ocurrir, ¿no? Eso, consultores de investigación. Trabajador social, pues al tener, digamos, una atención más directa con las poblaciones en situación de vulnerabilidad, pues pueden también un poco evidenciar lo que está ocurriendo a un nivel más local, quizás, y durante todos los niveles de atención, ¿no? Porque aunque hemos estado hablando antes de cuáles son los efectos del COVID-19, ¿no? La militarización de fronteras, el cierre de fronteras y demás, sí que es cierto que también lo que ha exacerbado el COVID-19 es que las situaciones de prejuicio, de discriminación, por ejemplo, hacia la población migrante que retorna de Estados Unidos y México a Guatemala, Honduras y El Salvador, y que ya de por sí, digamos, hay un cierto estigma, ¿no? Por ser retornado, porque es como que no ha cumplido el sueño americano de quedarse a vivir allí y tener más prosperidad, sino que además trae como la sombra del COVID-19, ¿no? De que vendrá contagiado, nosotros que ahora estamos tranquilos aquí, va a venir esta persona y nos va a contagiar. Entonces se han vivido situaciones de discriminación e incluso de agresión a la propia población migrante retornada, ¿no? Que es una situación muy triste, porque uno esperaría que donde puede estar mejor es precisamente en su casa, en su país, cuando vuelve de una experiencia tan compleja como la migración, y sin embargo no es así. Entonces, digamos, tristemente cada vez están perdiendo más los espacios seguros para las personas migrantes, ¿no? No están en su origen, se desplazan internamente, no consiguen resolver esas situaciones que le llevan a huir de su municipio, entonces tienen que cruzar la frontera. Si les dejan, puede llegar a su país, a veces tratan de solicitar asilo, ni siquiera el proceso de solicitud de asilo a veces se atiende como se debería atender, ¿no? Con estas devoluciones inmediatas que hay, expulsiones masivas, y luego encima cuando regresan a sus hogares, pues tienen que cargar con el estigma de que pueden estar contagiados, ¿no? Entonces, la verdad que es una situación muy peculiar, pero creo que precisamente los consultores de investigación, creo que la misión que tenemos es primero no dejar que esto se normalice, es decir, que porque sea frecuente que ocurra, caigamos en el error de pensar que es normal, que no hay nada que hacer, que es irreversible. Eso por un lado, y por otro lado precisamente proponer esas recomendaciones de políticas públicas y esas alianzas, ¿no? Porque creo que la investigación social, al permitir establecer, estrechar, digamos, vínculos entre lo que ocurre en un país y en otro, qué es lo que está haciendo una organización, qué es lo que le falta,
puede permitir establecer alianzas, ¿no? Porque si es un fenómeno multidimensional de desplazamiento, obviamente no se va a resolver con la actuación de una organización, sino que necesita el expertise de diferentes organizaciones, ¿no? Entre 2020 y 2021, muchos países cerraron sus fronteras debido a la pandemia de COVID-19. ¿Ha influido la pandemia en cambios en las políticas migratorias en los países centroamericanos? Si es así, ¿cuáles fueron? Sí, ¿no? Podemos mencionar algunos aspectos, ¿no? Bueno, en primer lugar, ha habido un cambio en la administración del gobierno de Estados Unidos, ¿no? Que es importante, de Donald Trump a Joe Biden, que, digamos, ha tenido desde el primer momento un interés por abordar las causas estructurales que conducen al desplazamiento en Guatemala, Honduras y El Salvador. De hecho, recientemente publicaron esa estrategia que hablaba de 5 pilares que conducen al desplazamiento en Guatemala, Honduras y El Salvador. Y creo que es un avance en el sentido de que precisamente entiende esa multidimensionalidad del desplazamiento, ¿no? Porque se habla del crimen organizado, la violencia, la inseguridad, la falta de oportunidades socioeconómicas, la falta incluso de libertad de expresión, de prensa, ¿no? Cómo todo eso puede afectar para abandonar sus países. Entonces, digamos, es un cambio, aunque sea en la retórica de momento, ¿no? Quizá no tanto en la práctica, también por un motivo de que lleva también poco tiempo también en la presidencia, ¿no? del país. Pero, por ejemplo, la vicepresidenta Kamala Harris sí que ha visitado México, Guatemala y otros países y se ha reunido con las autoridades precisamente para tratar de entender qué es lo que está ocurriendo en estos países. Entonces es un cambio, aunque sea en la retórica de la política migratoria, y creo que otro cambio más importante todavía ha sido la suspensión del programa Quédate en México, o los llamados protocolos de atención al migrante, que fue un acuerdo entre la administración de Donald Trump y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en México, que básicamente externalizaba el proceso de solicitud de asilo, ¿no? Las personas que querían solicitar asilo en Estados Unidos debían esperar en México la resolución de su solicitud de asilo. Ahora, con la administración Joe Biden, ese programa se ha suspendido, es decir, las personas que soliciten asilo en Estados Unidos pueden esperar en el país a esa resolución, como ocurre en cualquier otro país del mundo. Y eso creo que es un gran avance en el sentido de que es tomar responsabilidad, ¿no? en la situación que está ocurriendo en Centroamérica. Ahora bien, este proceso pues está siendo complejo, ¿no? Porque hay miles de personas varadas, sobre todo en la frontera sur de Estados Unidos, ¿no? de Tijuana y otras localidades, y las instituciones mexicanas pues no tienen siempre la capacidad para poder brindar una atención integral en ese tiempo de espera hasta que cruzan a Estados Unidos, ¿no? Y eso está siendo aprovechado también por organizaciones del crimen organizado para realizar robos, secuestros, asaltos, extorsiones. Pero creo que ese es uno de los principales cambios, ¿no? en la política centroamericana, aunque sea México, pero que afecta también a Guatemala, Honduras y El Salvador. Hablamos de los muchos desafíos que implica trabajar en el campo de la asistencia social. Sin embargo, estoy seguro de que has tenido muchos momentos emocionantes. ¿Podrías destacar un momento inolvidable y especial en tu carrera? Sí, claro. Bueno, hay varios, ¿no? Uno de ellos fue cuando trabajaba en la sala de asilo del aeropuerto de Madrid con Cruz Roja Española, atendiendo a solicitantes de protección internacional. Es una anécdota realmente, pero que en ese momento me sentí como muy agradecido, ¿no? En ese espacio atendíamos tanto a familias como a menores, ¿no? Y tratábamos de facilitar talleres también para mejorar su estancia, ¿no? Porque es un momento como de mucha incertidumbre, estrés, no sabes si van a poder entrar a España, si no. Están en una sala encerrados donde sí tienen comida y atención médica, pero no es la situación ideal para cualquier persona, ¿no? Entonces, en ese contexto, pues, como también trabajábamos con niños, tratábamos incluso de jugar con ellos, ¿no? Pues
un niño, por ejemplo, de República Centroafricana me hizo un dibujo como dedicado, dándome las gracias. Y bueno, no supuso ningún cambio significativo, ¿no?, en la atención, pero sí que me sentía agradecido de que me pudiera, de que regalar ese dibujo, ¿no?, y que le pudieras hacer que estuviera más contento durante el tiempo que estaba allí, ¿no? Y más reciente, pues creo que justamente en el Consejo Noruego para Refugiados, cuando me incorporé en el año 2020, en febrero de 2020, pues precisamente en el grupo de discusión con las organizaciones, que teníamos que hacer la planificación anual sobre los temas que iban a tratar los boletines, pues también fue muy gratificante para mí el que dos propuestas que fueron personales, ¿no?, como era el tema de la extorsión como factor de desplazamiento forzado y el impacto del cambio climático en el desplazamiento forzado, fueran incorporados en las temáticas y valorados positivamente, y eso haya generado una serie de cambios positivos tanto en las organizaciones regionales como en esos países, ¿no?, para evidenciar lo que está ocurriendo, para formular programas, proyectos, ¿no? Y fue una apuesta personal que creía que tenía sentido y que pues siempre es gratificante que lo que uno proponga pues pueda tener un impacto social, ¿no? Gerardo, un momento más centrado en el lado cultural de su carrera. ¿Qué libros, documentales, animaciones y o películas te inspiran a trabajar en su área? ¿Por qué? Bueno, la verdad que me gusta mucho leer y escribir, y siempre extraigo alguna reflexión, alguna conclusión de lo que leo, ¿no?, y que se pueda aplicar al trabajo. Creo que de los libros más recientes, un libro que creo que es muy interesante para cualquier investigador social es 21 lecciones para el siglo XXI, ¿no?, de Yuval Noah Harari. Porque creo que los investigadores sociales estamos en una posición que tenemos que tratar de un poco adelantarnos a los acontecimientos que van a ocurrir en el futuro próximo, ¿no? Y ese libro precisamente muestra muy bien cuáles son los desafíos a nivel científico, de inteligencia artificial, de la migración, incluso también habla, ¿no? Entonces, creo que estar en la vanguardia del pensamiento, por así decirlo, no es solo algo deseable, sino que es un deber trabajando en lo social si queremos, digamos, evitar problemas recurrentes, ¿no? O sea, tratar de saber qué es lo que ha funcionado, lo que no, qué es lo que viene, de qué manera están preparados los países, qué necesitan. Entonces, creo que ese libro es muy interesante para leer. Y en cuanto a películas, series o documentales, hay una serie también en ese mismo sentido que recomiendo, que se llama Years and Years, de HBO. Es una miniserie de, no sé si 8 o 10 capítulos de una familia inglesa, donde precisamente en esos 10 capítulos transcurren como 40 años, ¿no? Y son los próximos 40 años, creo que de 2010 a 2050 o algo así. Y se empieza a ver cómo los cambios en la tecnología afectan también a las relaciones sociales, también a la gestión de los bancos, a la gestión de los flujos migratorios. Se ve una situación muy interesante de cómo uno de los personajes se ve afectado por el desplazamiento forzado cuando lleva una vida aparentemente tranquila, sin mayores agobios. Y entonces creo que también es muy interesante en el mismo sentido, ¿no? Porque trata de adelantarse al futuro, ver lo que está ocurriendo y cómo eso va a afectar a la sociedad. Y ya para no ser tan futurista, un libro también que se han hecho muchas películas sobre él y que también recomiendo son Los Miserables, ¿no? Es un clásico. Pero me parece que Víctor Hugo ahí también hace un análisis muy, muy oportuno de cómo la desigualdad social, ¿no? Puede llevar a grandes cambios sociales, ¿no? Es un poco también, para mí ese libro explora un poco el principio del fin justifica los medios, ¿no? Entonces creo que tiene también una reflexión moral y ética muy, muy interesante, ¿no? Pero sobre todo cómo ese descontento social no puede ser también pasar desapercibido por parte de los gobiernos si no quiere que se le vuelva en contra, ¿no? Entonces creo que es
un ejercicio muy, muy estimulante para comprender la sociedad del siglo XIX francesa, pero también algunos de los grandes problemas que siguen ocurriendo, ¿no? En nuestras sociedades, como la pobreza, la desigualdad. Muy interesante, Gerardo. Tu primera indicación me llamó la atención porque en mi otro podcast, en una de las conversaciones, uno de mis invitados también comentó este mismo libro de Yuval Harari. De hecho, es un libro muy, muy bueno. Ya lo he leído 2 veces. También leí Los Miserables. Estoy seguro de que tienen el poder de inspirar las personas, especialmente para tener una idea, una big picture de los problemas globales y cómo se relacionan, una habilidad relevante en estos días. Por ejemplo, la relación entre cambio climático y migración. Sobre inspirar a la gente, Gerardo, imaginemos que alguien que está nos escuchando quiere elaborar con trabajo social y consultoría de investigación. ¿Qué sugerencias le daría a esa persona? Por ejemplo, ¿qué habilidades sería recomendable tener y desarrollar? ¿Sugeriría un libro o documental en particular? Muchas gracias, Guillermo. Bueno, creo que para trabajar como investigador social cada vez va a ser más importante, ¿no? En tener habilidades analíticas y de visualización de datos, ¿no? Como hablábamos antes, bueno, vivimos en una sociedad de la comunicación y del conocimiento donde está fluyendo constantemente, pero no necesariamente estar informado supone saber aplicar ese conocimiento, ¿no? Entonces creo que disponer de esas habilidades analíticas y visualización de datos, o sea, a nivel más específico, pues saber poder hacer visualización de datos a través de herramientas como Infogram, Tableau, Power BI, creo que cada vez va a ser más imprescindible para hacer un trabajo riguroso y también precisamente que trata de adelantarse a los acontecimientos, ¿no? Y mi recomendación es también que creo que es aplicable para cualquier persona independientemente de su profesión, ¿no? Pero a nivel de investigación social, a mí realmente, digamos que mi vida profesional cambió cuando entendí que las aportaciones que hacía podían marcar la diferencia en la organización en la que estaba trabajando, ¿no? Aunque necesariamente no tuviera tantos años de experiencia como mis compañeras o compañeros, ¿no? Siempre he sido normalmente la persona más joven del equipo y eso a veces te hace tener como cierta vergüenza, ¿no? O reticencia para poder compartir lo que piensas o tus aportaciones. Entonces, una recomendación en ese sentido es no separar, yo creo, tus habilidades personales o sociales de tus habilidades profesionales. Me parece que es un error entender que por un lado está tu vida profesional y por otro lado tu vida social. Obviamente tiene que haber una separación de descanso, de ocio, pero en el sentido de cómo puedo aprovechar mis gustos, mis aficiones, para hacer que mi trabajo sea más significativo, ¿no? De hecho, yo no estudié o hice algún curso o posgrado más específico de investigación social, ¿no? La propia vida profesional y el cómo me fui comportando me fue llevando a la investigación social y en parte fue un poco por la curiosidad de conocer qué es lo que estaba ocurriendo en el ámbito migratorio, informarme, estar actualizado sobre lo que estaba ocurriendo. Y como os decía antes, me gusta mucho leer y escribir y creo que esa habilidad analítica y expresión escrita precisamente en parte la he adquirido por mi hábito de leer y de escribir, ¿no? O sea, cuando uno está acostumbrado a hacer algo de manera recurrente, luego siempre es más fácil ponerla en práctica cuando tiene una situación en particular, ¿no? Entonces creo que es muy importante eso, de tratar de saber en qué soy bueno a nivel personal, si soy bueno escuchando a las personas, si soy bueno escribiendo, analizando, si soy bueno presentando y cómo eso lo puedo aplicar a mi trabajo. En el ámbito de la investigación social, pues es muy importante también, por ejemplo, saber trabajar en equipo, ¿no? Un investigador social es muy raro que trabaje incluso en una consultoría de manera individual. Siempre vas a trabajar con otras personas de otras culturas, entonces tener esa flexibilidad también mental para trabajar con personas que no necesariamente piensen como tú o que no necesariamente tengan tu misma
cultura, tus mismos valores, pues creo que también es un valor añadido. Y luego también creo que precisamente lo que estábamos hablando antes, el tener esa habilidad predictiva. Creo que decías antes también que la universidad a veces nos enseña, ¿no? Hemos coincidido a lo mejor varios participantes del podcast de que 21 lecciones para el siglo XXI es un libro fundamental para entender la sociedad actual, pero no necesariamente a lo mejor se está estudiando en las universidades, ¿no? Entonces, creo que el investigador social precisamente tiene que no tener miedo a proponer ese conocimiento más predictivo y no tan reactivo, no reaccionar a lo que ocurre, sino hacerse la pregunta de en base a lo que está ocurriendo, qué es lo que está por venir y cómo podemos adelantarnos y proponer cambios, ¿no? No se trata de ser un futurista en una nave espacial, pero sí a nivel de conocimiento creo que se pueden hacer pequeños cambios, ¿no? De cómo pues saber si lo que está haciendo mi organización lo está haciendo otra y se puede proponer una alianza, un poco, digamos, fortalecer los esfuerzos de cada organización y evitar duplicidades, ¿no? Y en cuanto a libros o documentales en particular, pues la verdad es que es difícil elegir uno, ¿no? Porque al final uno creo que se va empapando, con perdón de la expresión coloquial, de cosas, ¿no? Que luego puede aplicar en su trabajo, pero creo que, por ejemplo, todos los libros de Zygmunt Bauman, que como sociólogo seguro que lo vas a conocer y entender por qué lo digo, creo que es muy importante para saber cuáles son las coordenadas del mundo en que nos vivimos, ¿no? Y recientemente, sobre todo, también creo que las aportaciones de Byung-Chul Han, de este filósofo surcoreano, también son muy importantes para saber no solo la importancia del conocimiento predictivo, sino también cuáles son los límites de la sociedad en la que nos movemos y qué es lo que se valora más o menos en función de cómo se comunica. Creo que en ese sentido tener como libro de cabecera cualquier material de Byung-Chul Han puede ser también muy interesante para hacer una investigación social sólida, ¿no? Las recomendaciones de Gerardo están en la descripción del episodio. Mi última pregunta, ¿algún mensaje final para aquellos y aquellas que quieren crear un cambio social positivo? Bueno, creo que es importante primero no descuidar las metas profesionales que tenga cada persona, ¿no? Si quieres trabajar con una organización determinada o quieres generar una iniciativa, digamos que aunque te parezca algo muy grande y que para el que no estás preparado en este momento, que no lo abandones, no lo descuides, ¿no? Sino que lo vayas alimentando poco a poco y perfeccionando hasta que estés en un momento en el que eso puedas efectivamente hacerlo realidad, ¿no? Creo que también tenemos un reto y es una recomendación para todos que quieran generar un cambio social positivo, y creo que precisamente este podcast ayuda a eso. Es que nunca antes ha sido tan sencillo conectar con personas de diferentes partes del mundo. Entonces creo que tenemos todavía el reto de todas las posibilidades comunicativas que tenemos a nuestra mano, ¿no? Que realmente sirvan para cambiar la realidad, ¿no? No solo entiendo que todo el mundo tiene la capacidad, el poder, se puede permitir el utilizar Instagram para presumir o cualquier otra red social, pero que vayamos un poco más allá, ¿no? Y entonces utilicemos los canales de comunicación realmente para conectar con personas de diferentes partes del mundo y para tener una mentalidad quizá menos egoísta y vanidosa y saber qué puedo incorporar de lo que otra persona está haciendo en otra parte del mundo, qué puedo aportar yo, y a partir de ahí generar cambios sociales positivos, ¿no? Digamos que seamos humildemente ambiciosos en ese sentido, y sobre todo eso, ¿no? Que no tengamos miedo en compartir lo que estamos haciendo, pero no solo para demostrar qué buenos somos haciendo lo que hacemos, sino para realmente orientarlo en un cumplimiento de un objetivo mayor, ¿no? Que sea para, en este caso, pues mejorar, por ejemplo, las condiciones de vida de las personas migrantes y que no se vea. Creo que cualquier persona no tiene el derecho a no verse obligada a huir de su país para llevar la vida que quiere llevar, ¿no?
Muchas gracias por escuchar este podcast. Si te gustó, no olvides compartirlo con tus amigos y amigas que también quieren generar un impacto social positivo. Si también te gusta la sustentabilidad, recomiendo seguir Green Steps, mi otro podcast en el que hablo con profesionales en Brasil sobre este tema que es tan importante para nosotros. La serie completa de episodios está en mi sitio web, que está en la descripción de este episodio. Social Steps regresará en breve con una nueva conversación.